Era el hijo mayor del marqués del CD y el hijo de una de las 5 familias más prestigiosas de la capital. Escuché rumores de que las habilidades con la espada de Patrick no eran inferiores a las de los caballeros regulares en el reino de lo noble. Jajaja. Bueno, si un hombre se enfoca en un camino, no debería estar al menos en ese nivel. Excepcional. Patrick era un hombre muy fácil. Era un hombre que se creía bastante excepcional y se comportaba de esa manera. Fue bastante fácil tratar con este tipo de personas. Debería ser invitado a los banquetes de Patrick en el futuro. Uspa estaba convencido de que este debut social fue todo un éxito. Por lo tanto, bebió lentamente su vino mientras miraba a su alrededor. Hay tantas chicas agradables. Definitivamente eran diferentes a las chicas de la provincia. Todas tenían cuerpos asesinos, bellas apariencias y personalidades astutas que sabían cómo controlar el corazón de un hombre. Uspa las inspeccionó uno por uno, llevando sus malvados pensamientos de que tal vez una de ellas se convertiría en su esposa. Entonces una mujer le llamó la atención. Comillas. En ese momento, Uspa se había encantado instantáneamente. Seguía siendo increíblemente llamativa incluso cuando estaba rodeada de otras mujeres hermosas. Tenía un cabello deslumbrante color agua, ojos y labios morados que parecían atraer la atención de todos los que miraban. Hay una mujer tan hermosa. Fue Lilia Yun quien se decía que era la reina de las reuniones sociales en la capital. No, había oído que era rubia. No fue solo Guspa. La mayoría de los nobles seguían mirando a esta mujer mientras fingían no hacerlo. Sin embargo, nadie se acercó a ella debido a su impresionante belleza y su presencia desconocida. Fue cuando, como si hubiera encontrado algo que estaba buscando, su rostro se iluminó considerablemente e inmediatamente se dirigió en la dirección que estaba mirando. Guspa se apresuró a volverse para ver quién podía ser el conocido de esta hermosa mujer. Era un hombre muy flaco. A Guspa no le resultó difícil localizarlo. Esto se debía a que el cabello del hombre, que había sido blanqueado, se destacaba entre la multitud. Al mismo tiempo, juzgó que el hombre no era nadie. Esto se debió a que el hombre estaba solo en el banquete. Si no tenía ningún conocido, entonces debería estar caminando y sudando como él. ¿Cuál era esa actitud? Seguramente debe ser un novato que tuvo la suerte de haber sido invitado al banquete. Eso fue lo que pensó. ¿Cuál es su relación? Guspa observó la conversación entre los dos con una mirada celosa. Fue en ese momento, cuando miró de cerca el rostro del hombre de cabello blanco, sintió que era muy familiar. Casi como si lo hubiera visto en alguna parte. No es Frey Blake. La familia Blake fue una de las 5 familias más importantes del imperio, pero no tenía nada que ver con este tímido tipo. Todos los nobles de Pilat sabían que Isaac Blake no trataba a Frey como a un hijo. ¿Cómo podría un perdedor así conocer tanta belleza? Después de pensar un rato, a Guspa se le ocurrió una suposición. Debe haber sido por el nombre de la familia Blake. De lo contrario, no hubo otra explicación. A Guspa se le ocurrió una buena idea. Tenía la idea de darle un golpe a Frey y elevar su propio estatus al mismo tiempo. Después de pensar por un momento, se acercó a Frey. Frey, eres Frey, ¿verdad? Ustedes. En ese momento, Guspa tuvo una sensación extraña. Eso fue porque la voz de Frey era mucho más fría de lo que recordaba. Pero aún así negó con la cabeza. Jaja, estás intentando lucir genial. Parecía tranquilo por fuera, pero se estaba volviendo loco por dentro. Cuando pensó en ello, su boca se curvó inconscientemente. ¿Cuánto tiempo sin verte, perdedor de la familia Blake? Guspa pensó que si decía esto, Frey tendría algún tipo de reacción, pero no fue así. En cambio, Frey apartó la mirada de él como si ya no estuviera interesado. Era una indiferencia obvia. La cara de Guspa se puso roja por un momento, pero aún así logró contener su ira. Escuché que entraste en la academia. La familia Blake es realmente poderosa. No puedo creer que usted, que tiene menos talento que yo, pueda ser admitido. Piérdete. Guspa no tuvo más remedio que abrir la boca inconscientemente en ese momento. Que acababa de escuchar, perderme. Este tipo me acaba de decir que me pierda. Frey, quien ni siquiera podía hacer contacto visual con él antes, ahora le acababa de decir que se perdiera. Tú, Frey, lo conoces. Justo cuando Guspa estaba a punto de estallar, Sonia intervino. Pensó que su voz era increíblemente hermosa y por eso trató con todas sus fuerzas de reprimir su ira. No podía mostrar una cara fea frente a una bella dama. Le dio a Sonia una sonrisa grasienta. Lo siento, mis saludos llegaron tarde. Mi nombre es Guspa Peleros. Me darías el honor de conocer el nombre de la dama. Comillas. Sonia contuvo con fuerza la contracción de su estómago. En el momento en que vio su rostro y escuchó su voz, se sintió enferma. En primer lugar, los nobles del reino de lo noble eran muy informales. Para ella, las actitudes de los nobles aquí eran simplemente pretenciosas. Por eso buscó a Frey, quien le habló con la cara en blanco. Comillas. Sonia Aquari. Aún así, no podía ignorarlo, por lo que solo podía responder de mala gana. Ahora veo que eres la prometida de Peran. Comillas. El compromiso no ha sido confirmado todavía. Guspa sonrió. Correcto. Ahora entendió. Ella es de otro país, así que se dejó engañar por él fácilmente. En verdad, el hecho de que Frey fuera la vergüenza de la familia Blake era una verdad abierta que todos conocían en el mundo aristocrático. Sin embargo, si la otra persona era un noble de otro país, era comprensible que no lo supiera. Guspa, ¿qué está pasando? Fue entonces cuando llegó el grupo de Patrick. Aparentemente vinieron por Guspa, pero obviamente sus ojos estaban puestos en Sonia. Guspa tuvo un pensamiento absurdo al ver sus miradas. Hizo como una manada de dolls. Parecía que ya había olvidado que se había acercado exactamente por la misma razón. Se le ocurrió que habían aparecido una serie de obstáculos, pero pronto pensó en una forma de aprovechar la situación. Una vez más dio su grasienta sonrisa y dijo: Mi señora, hay buen vino en esa mesa. ¿Te gustaría ir a tomar una copa? No, yo estoy hablando con Frey. Ella no agregó ningún honorífico. Ella ya estaba lo suficientemente cerca como para llamar su nombre. Los labios de Guspa se crisparon. Mi señora parece que está equivocada en algo. Equivocado. Mi señora, este hombre es un miembro de la familia Blake, pero es un perdedor que no puede usar magia. Incluso se le llama la vergüenza de la familia Blake. Guspa habló en voz baja, pero su voz ciertamente llegó a los oídos de Sonia. Cuando ella lo miró con una mirada muy confusa, Guspa se emocionó aún más. El señor Isaac Blake ya ha perdido la esperanza en él y, en cambio, lo metió en la academia. Es ese amigo Frey Blake. Escuché que se estaba deshonrando a sí mismo en la academia Westroad. Como era de esperar, Patrick y sus amigos siguieron el juego con Guspa. De esta forma, el plan estaba casi completo. Patrick sonrió mientras decía: Frey Blake, conozco a tus hermanos mayores, Mishael y Haynes. Ambos son magos en la Torre Mágica. Mishael recientemente incluso se convirtió en un maestro de piso en la Torre Mágica. Entonces, ambos son personas increíbles que comparten tu sangre. No, podría haber cometido un error. No creo que tengan el mismo linaje que tú. Comillas. Frey estaba molesto. Fue solo porque se trataba de un banquete para Peran que intentó aguantarlo. Si golpeaba a estos tipos aquí, la atmósfera del banquete se estropearía, lo que causaría problemas a Peran. Sin embargo, los comentarios sarcásticos de estos pocos realmente fueron por la borda. Fue cuando, creo que es un poco duro. Alguien se acercó al grupo mientras decía esas palabras y los ojos de todos se volvieron para ver quién era. Había 4 personas allí, cada una de ellas un rostro familiar para Frey. Mirando de cerca, eran los nobles que le habían expresado su gratitud en el cortés. Guspa miró al hombre que habló con sorpresa. No es Enzo Teifals. Era un hijo de la familia Teifals a quien Guspa también había estado prestando atención. No era tan influyente como Patrick del CD, pero su familia seguía siendo una de las mejores entre todos los participantes del banquete. ¿Por qué un hombre así se pondría del lado de Frey? ¿Qué quieres decir con duro? Las habilidades de Frey son tales que no tiene competencia en toda la academia. No lo ignores, jaja, estás hablando de gente como nosotros, o hay tan pocas personas con talento en la academia Westroad. Comillas. Comparado con la expresión sonriente de Patrick, el rostro de Enzo lucía feroz.
Eso no fue todo. Las expresiones de los que estaban detrás de él fueron igualmente hostiles. Sabían lo asombrosas que eran las habilidades de Frey. Frey era incluso más fuerte que Perrin, quien fue reconocido como el mejor genio de la academia. Tenía la capacidad de derrotar a un Lich que se decía que tenía alrededor de 5 estrellas. Sin embargo, pocos nobles lo sabían. No eran otras que las fragatas imperiales que habían estado escoltando al Cortés. No importaba cuán poderosa sea, el hecho de que 2 fragatas imperiales fueran hundidas antes de que tuvieran la oportunidad de tomar represalias podría dañar el prestigio del imperio. Por eso, el asunto quedó enterrado. La mayoría de los estudiantes nobles también se negaron a admitir que Frey le salvó la vida a quien consideraban inferior. Algunos de ellos incluso dijeron que fue Perrin quien lo salvó. Sin embargo, Enzo no olvidó que le debía la vida a Frey. Cuando lo vio en el banquete, inicialmente quiso ir a hablar con él, pero cuando vio que quería quedarse solo, decidió no hacerlo. Enzo y los demás estaban asombrados y respetaban enormemente el poder de Frey, pero luego vieron que Frey estaba siendo ignorado en el banquete y ya no podían quedarse quietos. Pero ahora, no solo Frey, sino toda la Academia Westroad estaba siendo insultada. No hables de la Academia Westroad. Fue una broma, así que ¿por qué no te relajas? No quiero que Enzo se ruboris. Si te disculpas con Frey, lo aceptaré. Pedir disculpas. A él. Patrick puso una mirada de desconcierto. No entendía por qué Enzo lo estaba mordiendo de repente. Por supuesto que no tenía la intención de disculparse. Lo siento, pero la familia del CD nunca inclina la cabeza. Más que eso, la amistad de la Academia Westroad es realmente conmovedora. Fuiste tú quien invitó a este hombre patético al banquete. Cucucu. Ahora el agua está turbia. No fui yo quien lo invitó, sino que fue el joven maestro. Enzo no terminó su declaración, en cambio estaba mirando detrás de Patrick con la cara en blanco. Entonces Patrick escuchó una voz fría en su oído. Fui yo. ¿Qué? Patrick miró hacia atrás y su corazón casi se detuvo. Vio a un hombre de cabello rubio caminando hacia ellos. Yo, lo invité. Era la primera vez que Frey veía el rostro enojado de Perrin. Supongo que esta no era la cara que esperabas. Lamento decepcionarte. Perrin. La cara de Patrick se había puesto blanca. Perrin. Yun. Era un vástago de la familia Yun, que era una de las 3 principales familias nobles del imperio con un poder justo por debajo del de la familia imperial, así como un genio de la Academia Westroad. Cuando alcanzó el nivel de 4 estrellas por debajo de los 20 años, causó revuelo en el imperio durante mucho tiempo. Patrick no recordaba haberse sentido nunca tan intimidado. La familia del CD era tan poderosa que no tenían que inclinarse ante nadie. Pero la familia Yun fue una excepción. Perrin era un noble entre los nobles y sus seguidores fácilmente superaban la mitad de la nobleza en la capital, al menos en el mundo social. Convertirlo en enemigo era lo mismo que morderse la lengua para suicidarse. La cara de Patrick se puso blanca. Tenía que decir algo, pero su mente estaba en blanco y no podía pensar en nada. Perrin continuó hablando con un tono helado. Pero desde cuando necesitaba obtener el permiso de la familia del CD antes de invitar a mis amigos. También a un banquete celebrado en mi nombre. Eso no, la Academia Westroad no tiene talento. Esa también es una declaración extraña. Hasta donde yo sé, no pasaste el examen de ingreso a la academia. Yo, tenía la boca abierta pero no salió ninguna palabra. Los otros nobles también charlaron entre ellos mientras miraban a Frey con sorpresa. Amigo de Perrin Yun, bien, Frey Blake, ¿cómo? Había alguien a quien Perrin llamara amigo. Mientras Patrick estaba allí tartamudeando sin decir nada, los fríos ojos de Perrin se volvieron para mirar a Guspa. En ese momento, Guspa inconscientemente tenía hipo antes de volver a cerrar la boca apresuradamente. Y tú, Guspa, peleros. En ese momento, Guspa vio la clara confusión en los ojos de Perrin. Estaba claro que nunca antes había escuchado su apellido. Originalmente, se habría sentido humillado por ese hecho, pero los ojos de Perrin estaban tan fríos en ese momento que ni siquiera podía pensar en ello. ¿Qué pasa contigo? Nosotros. Fue por la dama aquí que solo queríamos hablar. La voz se desvaneció después. Después de todo, eran como doles. Nota. Recuerden que los doles son los perros asiáticos que ya había explicado anteriormente. Sabían cientos de formas de reprimir al débil, pero cuando se enfrentaban al fuerte, solo sabían cómo inclinar la cabeza. No pudieron decir nada frente a Perrin, el dueño del salón de banquetes. Perrin iba a decir algo más, pero cerró la boca lentamente y miró a su alrededor. Comillas. Se sintió un poco avergonzado cuando notó la atmósfera tensa y fría. Parecía que finalmente había recuperado algo de la compostura. Me gustaría expresar mi gratitud a todos por asistir al banquete de hoy. Levantó la barbilla y caminó tranquilamente hacia el centro del pasillo. Mientras Perrin continuaba hablando, la fría atmósfera del salón comenzó a suavizarse. Nadie se atrevió a hacer ningún comentario sobre la exhibición enojada hace un momento. Patrick y sus seguidores, así como Guspa, se apresuraron a llegar a un rincón del banquete con la esperanza de que los olvidaran. Frey se dio la vuelta y Enzo, que estaba cerca de él, se acercó. Lanzó una mirada fría a la espalda de Patrick que huía. HMPH, el nombre del CD se desperdicia en alguien como él. Estás bien, gracias por tu ayuda. Enzo y los demás se rieron un poco incómodos de eso. Simplemente no quería ser un cobarde que no sabía cómo devolver la gracia. Gracias a ti pude tomar un respiro. Cuando Frey inclinó suavemente la cabeza, Enzo no pudo evitar sorprenderse por la situación inesperada. Frey se veía tan frío que esperaba ser reprendido por intervenir en una situación en la que no era necesario. La expresión de Enzo se suavizó considerablemente al ver esto. Estamos más agradecidos. Todavía no hemos saldado nuestras deudas con esto. Siempre que visite a mi familia, me aseguraré de pagarle adecuadamente. Lo recordaré. Bien, aquí viene Perrin, así que nos vamos. El grupo de Enzo se apartó y Perrin, que acababa de terminar su discurso, se acercó. Sabía que te enojarías, porque soy humano. Se arruinó la atmósfera por mi culpa. Ha pasado un tiempo desde que mi cabeza se llenó de sangre como esta. Perrin suspiró. Estaba un poco decepcionado porque no había podido controlar su ira. Frey tomó un sorbo de vino antes de murmurar. Gracias. Si no hubieras intervenido, el banquete se habría convertido en un desastre y no habría podido enfrentarte a ti. Jaja, habría evolucionado hasta convertirse en algo que causaría una gran conmoción. Perrin soltó una carcajada claramente de mejor humor. Sonia no pudo intervenir mientras escuchaba su conversación. Era como si hubiera un espacio solo para hombres, por lo que ni siquiera podía abrir la boca sin importar cuánto no la notaran. El incidente en el Cortés. Si hubiera sido ampliamente conocido, las actitudes de esos tipos habrían sido muy diferentes. ¿Qué quieres decir? Hubo un movimiento para encubrir el incidente. Gracias a eso no es muy conocido por el público. Hubo 2 fragatas que fueron destruidas. Si se publicara la noticia de que fueron tan indefensos ante una amenaza, entonces tendría un impacto en el estado del imperio. Perrin suspiró de nuevo. La historia había sido bloqueada en su origen, por lo que solo unos pocos nobles sabían realmente lo que sucedió. En particular, los nobles de provincias y personas como Patrick que no prestaron mucha atención a lo que sucedía en el imperio solo habrían escuchado historias. No importa, sabía que no permanecería oculto para siempre, pero Frey sintió que no necesitaba sobresalir demasiado en este punto. Perrin lo miró con una mirada extraña. Eres realmente raro. Si se revela la verdad, su estado aumentaría unas pocas docenas de veces al menos. Es porque no quiero una situación así. Ya me lo imaginaba. Mientras decía eso, Perrin soltó una carcajada. ¿De qué hablaste con mi padre? Me preguntó si yo era parte de los anillos de Traumen. Comillas. La mano de Perrin, que estaba a punto de llevarse una copa de vino a sus labios, se detuvo. Envió una mirada extraña a Frey, pero la cambió cuando vio a Sonia a su lado. Cierto, está finalmente interesado en unirse a nuestro club. Tal vez, me gustaría entrar en más detalles, pero aquí hay demasiado ruido.
Frey asintió y luego habló sobre sus planes para el futuro. No voy a volver a la academia. No tengo nada más que aprender allí. Fue un poco inesperado, pero Perrin no se sorprendió. Se acarició la barbilla por un momento mientras reflexionaba antes de decir. Entonces, ¿a dónde vas? No lo he decidido todavía. Bien, primero tendré que recuperar mi condición. Frey dijo mientras miraba sus delgadas muñecas. Comillas. Creo que necesito ganar algo de peso. Es una buena idea. Estás demasiado delgado en este momento. Perrin reflexionó un momento antes de hablar. Entonces, ¿qué pasa con una torre mágica? Una torre mágica. Correcto. Aunque es un poco caro, hay varios centros de formación y también muchos libros valiosos que no se pueden encontrar fuera. También hay muchos grandes magos, por lo que si tiene alguna pregunta podrá obtener una respuesta de inmediato. Frey pensó que la propuesta de Perrin era bastante atractiva. En particular, el hecho de que había muchos libros valiosos allí. Los labios de Perrin se curvaron un poco mientras continuaba. Por supuesto, tienes que hacer una prueba. Prueba. No es gran cosa. Realmente no es nada. Especialmente para usted. Es una pena que no pueda ver las caras de los magos cuando vean tus resultados. Comillas. Signo de cierre de interrogación. Comillas. Frey tenía curiosidad, pero no preguntó porque sabía que Perrin no se lo diría aunque lo hiciera. Si usas el nombre de la familia Yun, serás tratado bien. No es necesario. Pensé que dirías eso. Los dos chocaron sus copas de vino. Fue en ese momento cuando Perrin se estremeció antes de mirar a Sonia. Tanta rudeza. No le hicimos caso a la señorita. Sonia, lo siento. No, está bien. Sonia, que había estado escuchando su conversación, solo pudo dar una sonrisa amarga y sentir mucha envidia de la relación entre hombres. Después de eso, los tres pasaron un buen rato juntos y compartieron historias personales y el banquete terminó sin más problemas. En lugar de regresar a su habitación, le pidió a Daphne que llamara a Perrin. Después de un rato, se encontraron y empezaron a hablar. Después de un momento, Perrin mencionó. Me siento a gusto cada vez que hablo contigo, como si el peso sobre mis hombros disminuyera. Frey le dio un nivel de consuelo que incluso su familia nunca le dio. Nunca lo apresuró, no intentó fisgonear más. Siempre que soltaba los pesados problemas que lo molestaban por dentro, Frey solo lo miraba con una mirada profunda. Hubo momentos en los que necesitaba esas cosas. Sentí pena por primera vez cuando tenía 5 años. Comillas. Signo de cierre de exclamación. Comillas. Incluso Frey no pudo evitar sorprenderse por ese hecho. Miró a Perrin de una manera nueva. Realmente es un genio. Incluso Schweizer y él solo sintieron maná por primera vez cuando tenían 7 años de edad. Por supuesto, no podía decir que Perrin pudiera convertirse en un archimago con certeza, pero llamarlo un verdadero genio no era una exageración. Y cuando tenía 17 años, me convertí en un mago de 4 estrellas. Aunque se reveló externamente que era a la edad de 20 años, estoy por contarte algo que nunca le he contado a nadie más.